Hola a todos, bienvenidos a Renuevo. Hoy abrimos este espacio con una intención muy clara, que es conocer a Jesús, crecer juntos y darle lugar a Dios para que haga algo nuevo en nosotros. Así que hay algo muy importante, y es que lo nuevo de Dios no empieza afuera, empieza adentro. Empieza cuando uno deja de solo escuchar y empieza a abrir el corazón de verdad. Eso cambia mucho las cosas. Porque una cosa es reunirse por costumbre y otra muy distinta es reunirse con hambre, con sinceridad, con disposición. Así que entremos así, con calma, con apertura, con la disposición de dejarnos tocar por lo que quiera Dios mostrar. ¿No lo crees? Así que estamos en nuestra serie Conociendo a Jesús, y el día de hoy vamos a ver Jesús confronta la vergüenza. Lo escondido también puede sanar, parte 1. Y hoy entramos a una parte muy real del corazón humano, que es la vergüenza. Y no como una idea lejana, sino como algo que sí marca la vida, porque la vergüenza no solo te hace sentir mal, muchas veces te hace esconderte, cerrarte y aprender a vivir por pedazos. Y aquí está el punto, lo que leímos ahorita: lo escondido no deja de doler solo porque nadie lo ve. Sigue pesando, sigue hablando por dentro, sigue afectando la manera de vivir, de pensar, de acercarte a Dios y también de acercarnos a otros. Por eso este tema tiene peso, porque Jesús no le saca la vuelta a lo que duele. Jesús confronta la vergüenza, así que oramos. Señor, tú conoces nuestro corazón. No hay nada que podamos esconder delante de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre esta palabra, nos traiga esperanza en medio de lo que vamos a ver el día de hoy. Que seas tú guiándonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Entonces, pues vamos a empezar así, en Marcos capítulo 5, versículo 25. Y la historia empieza así: una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y si nos detenemos tantito, ya solo con esa frase, ya se siente el peso de lo que viene. Porque 12 años no son unos días malos, no es una mala temporada, es muchísimo tiempo cargando algo que no se va. Es muchísimo tiempo viviendo con una lucha que se volvió parte del paisaje diario. Y eso toca una zona muy real del corazón, porque hay sufrimientos que no solo cansan el cuerpo, también desgastan la mente, también desgastan la esperanza. Y aquí apenas estamos entrando a su historia, pero yo quisiera que viéramos un contexto cultural de esta mujer. Nos vamos a ir desde donde se menciona la vergüenza por primera vez, y vamos a ver un poco de historia antes de llegar de nuevo a este versículo aquí en el Evangelio de San Marcos. Así que antes de comenzar con este contexto, te quisiera hacer esta pregunta: ¿qué suele hacer una persona cuando siente vergüenza? Yo creo que cuando hago esta pregunta, la respuesta salió de inmediato: nos escondemos, ¿no? Porque todos de una forma u otra conocemos esa emoción. Todos sabemos lo que es querer bajar la mirada, cambiar el tema, desviar la atención o aparentar que todo está bien. Aquí hay algo muy importante: si no entendemos cómo funciona la vergüenza, tampoco vamos a entender por qué una persona empieza a vivir de cierta manera. La vergüenza no solo se siente, también empuja, también dirige, también hace que uno tome decisiones desde el temor y no desde la verdad, ¿sí? Entonces tengo esta nota: a veces la vergüenza nace por algo vivido, ¿sí?
por algo que te pasó, por algo que cargaste, por algo que te dejó marcado por dentro. Y luego dice, y a veces por miedo al que dirán. ¿Sí? No necesariamente porque todos estén hablando, sino porque uno ya vive imaginando miradas, juicios, comentarios, rechazo. Y eso pesa muchísimo en la vida de las personas. Eso tiene mucho que ver con la vida real, porque una cosa es lo que pasó y otra muy distinta es lo que ese dolor empieza a decirte sobre ti. Ahí empieza la vergüenza, ¿sí? Y es como trabaja también. Empieza a hacerte sentir menos, más pequeño, más escondido. Y quiero que vean esto. Qué fuerte, ¿no? ¿No lo crees? La vergüenza puede fabricar una doble vida, una versión visible y otra escondida. Eso cansa demasiado, que tengas que sostener una apariencia. Por fuera una persona sonríe, responde, tal vez sirve, trabaja, sigue adelante, pero por dentro carga tristeza, agotamiento, miedo, confusión, y a veces ya se volvió tan normal que ni siquiera sabe en qué momento empezó a vivir así. Y ahí está el punto. No se trata solo de aparentar, se trata de sobrevivir. Muchas personas no fingen porque sean falsas, sino porque no saben cómo mostrarse sin ser expuestas. ¿Sí? Esa doble vida no nace del descanso, nace de la herida. Entonces, ¿dónde nos dice la Biblia? ¿Dónde se habla de la vergüenza en la Biblia? Y nos vamos a ir hasta Génesis, el capítulo 2, versículo 25. Dice, aunque Adán y su mujer andaban desnudos, y fíjense cómo dice, no se avergonzaban de andar así. Este versículo deja ver algo profundo, ¿sí? En el diseño original de Dios, el ser humano podía estar completamente expuesto y aún así vivir en paz. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso cambia la manera de verlo, porque nos recuerda que la vergüenza no era parte del comienzo, no era parte de la intención original de Dios para el ser humano. Había transparencia sin miedo, había esa cercanía sin tensión, había relaciones sin esconderse. Y aquí hay algo muy importante, porque cuando algo no pertenece al diseño original, aunque el día de hoy parezca normal, no quiere decir que sea sano. No quiere decir que así debía de ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender de este versículo? En cuanto a la vergüenza, es que la vergüenza no pertenece al diseño original de Dios. No nació con el hombre. No venía en la intención de Dios para la relación o para la identidad o para la vida. Y esto tiene peso, porque a veces uno vive tanto tiempo con vergüenza que empieza a pensar que así es uno, que así le tocó o que así funciona el corazón humano. Pero no, la vergüenza podrá volverse muy común en algunas personas, pero no por eso es el diseño original de Dios. No por eso es natural en el sentido de Dios. Y reconocer eso ya empieza a mover algo por dentro, porque si no viene de Él, entonces no tiene la última palabra. Recuérdalo bien, la vergüenza no tiene la última palabra en tu vida. Luego, más adelante, nosotros sabemos que el hombre y la mujer pecan. Está esta conversación con la serpiente hasta que pues logran pecar, logran comer del fruto. Y más adelante ahí en Génesis capítulo 3 versículo 7 pues aparece este momento. Dice, en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Y entonces se cubren. Aquí algo cambió por dentro. No cambió el cuerpo, no cambió el hecho visible, cambió la experiencia interior de lo que estaban viendo.
Y eso pasa mucho en la vida real. Hay cosas que antes no te pesaban de esa forma, pero de pronto algo se rompe adentro y ahora sí pesan, ahora sí incomodan, ahora sí te hacen sentir expuesto. Y este versículo deja ver ese instante donde la vergüenza entra y empieza a alterar la manera de percibirse a uno mismo. ¿Sí? Tengo esta nota: despertaron algo que antes no cargaban, que requerían cubrir. Aquí se abrió una nueva conciencia. ¿Sí? No una conciencia sana, tranquila, ordenada, sino ahora una que carga algo que antes no estaba ahí. ¿Sí? No estaba ahí de esa manera. Despertó una sensación nueva, algo que ahora requería cubrir. ¿Sí? Eso impacta, porque desde ese momento ya no se relacionan igual con ellos mismos, ya no se miran igual, ya no viven igual. Porque es importante, porque la vergüenza cambia la experiencia interna de la vida. No siempre cambia lo que eres, pero sí cambia cómo te sientes delante de eso. Y cuando eso pasa, la persona empieza a moverse desde la incomodidad, desde el intento de tapar, desde la necesidad de protegerse. ¿Sí? Entonces sigue diciendo el versículo: y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Miren, la desnudez ya existía antes, pero ahora cambió su significado. ¿Sí? Porque una cosa es la realidad en sí y otra cosa es lo que esa realidad empieza a provocarte por dentro. Antes no había vergüenza y ahora sí. Antes había libertad, ahora hay incomodidad. Antes había paz, ahora hay exposición. Eso toca una zona muy real del corazón, porque hay experiencias que no solo traen dolor, también cambian el significado de cosas que antes eran simples. Y cuando el significado cambia, la manera de vivir también cambia. Ahí la vergüenza empieza a reescribir la experiencia humana desde adentro. Entonces tenemos aquí en este versículo 7 la primera reacción del ser humano caído. ¿Cuál fue? Sí, fue cubrirse. Y se cubrieron. Sí. No corrieron a Dios, no confesaron, primero se taparon. Y aquí está el punto. La vergüenza busca controlar, intenta ordenar la imagen, ajustar lo visible, manejar lo que otros puedan notar. Porque cuando uno se siente expuesto, lo primero que quiere hacer es cubrir la zona vulnerable. Eso tiene mucho que ver con la vida real. A veces no enfrentamos lo que pasa, solo lo maquillamos. Tapamos con actividad, o con silencio, con explicación, con distancia, pero sigue ahí. La vergüenza ama el control, porque el control da la ilusión de protección, ¿sí? De cubrirse, de que no vean mi error. Y luego pues hay otra escena en el siguiente versículo, Génesis 3:8, dice: cuando el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, dice que andaba por el huerto al aire del día, corrieron a esconderse de su presencia entre los árboles del huerto. Esta es la siguiente escena. Oyen la voz de Dios en el huerto y en lugar de acercarse, corren a esconderse de su presencia. Y eso deja algo muy fuerte. ¿Sí? La misma voz que debía ser descanso ahora provoca huida. La misma presencia que era comunión ahora se vuelve algo de lo que quieren escapar. Aquí hay algo importante, ¿sí? La vergüenza no solo afecta cómo te ves a ti mismo, también afecta cómo percibes a Dios, ¿sí? La vergüenza empieza a meterse en la relación, empieza a alterar la cercanía, empieza a convertir lo sagrado en algo que ya no se siente seguro. Y es entonces donde vemos la segunda reacción. Y esta es esconderse. La segunda reacción fue esconderse.
Primero cubrirse, ahora esconderse. La vergüenza va avanzando y vale la pena hacerte esta pregunta. ¿Qué hace la vergüenza con tu relación con Dios? Porque una cosa es tener fallas y otra muy distinta es empezar a vivir lejos por causa de ellas. La vergüenza no empuja a la comunión, te empuja a esconderte, a un escondite. Hace que uno evite o posponga o se cierre o se retire por dentro. Eso cambia mucho las cosas porque ya no solo hay algo que te duele, ahora también hay distancia entre tu corazón y la presencia de Dios. Y tengo esta nota, la presencia que antes era comunión, ahora se siente como amenaza. ¿Por qué? Porque cuando la vergüenza entra, hasta lo bueno puede sentirse peligroso. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón ya no está igual. Ahora hay miedo, ahora hay tensión, ahora hay algo que dice dentro, ¿no? Mejor no. Esto pasa mucho. Hay personas que no dejan de acercarse a Dios porque no les importe. Se alejan porque se sienten demasiado expuestas, demasiado sucias, demasiado incómodas. Y aquí está el punto. La vergüenza distorsiona la experiencia de la cercanía. Entonces, pues esta pregunta es muy directa. ¿Dónde te escondes cuando sientes vergüenza? Porque no todos se esconden igual. Algunos se esconden en el trabajo, otros se esconden en el silencio, otros en las redes sociales, otros en el servicio, ¿no? En ese activismo, otros en enojo, pero al final sigue siendo un escondite. Esconderse no siempre se ve como desaparecer, a veces se ve como llenarte de cosas, a veces se ve como hablar menos, o como ocuparte tanto que nunca te quedas quieto. La pregunta no es solo si te escondes, la pregunta es dónde te escondes. Entonces, fíjense, la Biblia nos va guiando. Vean el versículo 9. Dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Esa pregunta no es que Dios no sepa. Esa pregunta nos invita a reflexionar. ¿Dónde estás como esposo o como esposa? ¿Cómo estás como padre o como madre? ¿Cómo estás como hijo? ¿Cómo estás como profesionista? ¿Cómo estás como creyente? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado el día de hoy? Ahí vemos la respuesta en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. La respuesta del hombre deja salir lo que ya estaba pasando por dentro. Tuve miedo, pues estoy desnudo. ¿Sí? Eso tiene mucho peso porque ya no solo aparece el acto de esconderse, ahora aparece el miedo como algo que ya se nombra, algo confesado, algo que ya reconoce. La vergüenza no se queda solo en la imagen, se mete al mundo interior, empieza a gobernar emociones, reacciones, decisiones, y cuando una persona vive así, empieza a relacionarse desde la alarma, desde la defensa, desde el temor de ser vista esa persona como está. Entonces ahí vemos la tercera reacción, que es el miedo. La vergüenza te hace vivir asustado de ser visto, asustado de que alguien te note, asustado de que alguien pregunte o tal vez asustado de que alguien descubra lo que tú ya sientes que no puedes sostener. Esto impacta la vida real de manera profunda, porque una persona puede seguir caminando, seguir funcionando o seguir respondiendo y al mismo tiempo vivir por dentro con miedo. Miedo a la verdad, ¿sí? Miedo a la cercanía, miedo a la exposición. Y cuando el miedo se instala así, el corazón se vuelve un lugar muy cansado, ¿sí? Pues entonces pues sabemos qué pasó.
Después del pecado ya no se vivía igual. El pecado separó al ser humano de Dios. Entra la vergüenza, entra el miedo, entra la distancia. Y aquí hay algo importante, ¿eh? No estamos hablando solo de un error aislado, estamos hablando de una fractura relacional. Algo se quebró en la manera de estar delante de Dios, delante de uno mismo, delante de la vida. Eso cambió mucho las cosas, porque ahora entendemos que la vergüenza no aparece sola, viene acompañada de miedo y de distancia. Es como una cadena. ¿Sí? Cuando esa cadena se instala, la vida empieza a perder libertad, empieza a perder la sencillez, empieza a perder descanso. Entonces, pues después del pecado, pues entran las enfermedades, errores humanos, todo lo que trae la separación de Dios. Entonces, después, pues más adelante, nosotros conocemos la historia, sí. Es importante que uno pueda leer estos libros que vienen en la Biblia, Génesis y luego Éxodo, porque empezamos a ver que también Dios, a pesar de todo, sí quería vivir en medio de su pueblo, ¿no? Ahí en Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice: y harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. Eso deja ver el corazón de Dios. No se apartó con indiferencia, no canceló su deseo de cercanía. Hace esta instrucción, miren cómo dice: harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Esto muestra que Dios sigue queriendo presencia, cercanía, comunión en medio de gente frágil. Ahí pongo en la imagen como que cómo iba a ser en ese momento cuando estaban en el desierto, que era lo que se pretendía. Estuviera ahí el tabernáculo, los de la tribu de Leví alrededor y todas las demás tribus, ¿no? Entonces, fíjense, aunque el pecado trajo distancia, el corazón de Dios no dejó de moverse hacia su pueblo, ¿sí? Esto es lo que marca la historia bíblica, que Dios no renuncia a estar cerca. Dios sigue buscando una forma de habitar en medio, sin negar su santidad y sin soltar su deseo de relación. Entonces surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué existe el Levítico? Y la respuesta es muy clara. Levítico explica cómo vivir cerca de un Dios santo. Eso tiene que ver con la vida real espiritual, porque no se trata solo de que Dios quiere estar, también se trata de cómo puede estar lo santo en medio de personas frágiles sin que todo se corrompa. Ahí está el punto. Levítico no aparece como un capricho extraño, aparece como una respuesta a una tensión real. Dios quiere cercanía, pero su santidad no es ligera, su presencia no es cualquier cosa. Y hay que entender cómo se vive cerca de Él. Y es entonces que, digo, si tú lo lees más adelante, ten el tiempo de leerlo, viene este versículo, digo, quiero que leamos algo, ¿no? Ahí Levítico 17:11, dice: les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Dice, es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Es que los sacrificios mostraban que el pecado tenía consecuencias reales. También mostraban que hacía falta cubrir la culpa, limpiar la impureza y restaurar la relación con Dios. Eso en términos teológicos se llama expiación, ¿sí? Entonces esa sangre sobre el altar fue dada con el fin de purificar, de hacer justos ante el Señor. Sí, acercarse a Dios no era un asunto liviano, había una necesidad de purificación, había una necesidad de tratar con lo que contaminaba. Sí, la sangre aparece como algo dado a cambio de una vida, no como adorno religioso, sino como parte del camino para la purificación. Eso marca el ambiente espiritual
en el que esta historia se entiende. Vivir cerca de Dios implicaba tratar seriamente con la impureza. Y digo, no sé si alguna vez tú escuchaste acerca de Jesús y Juan el Bautista. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús es el sustituto de los pecados que cometimos y vamos a cometer. Por eso es tan importante nuestro acercamiento a Jesús, quitarnos ideas que no son y conocer su amor, el sacrificio, lo que Él ha hecho, porque Él no se quedó en la cruz, Él resucitó. Pero me voy a avanzar para no salirme de este tema, porque queremos dar el contexto de esta mujer, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esta mujer estaba enferma. Esa enfermedad era una impureza. Dice Levítico capítulo 15, vamos a ir un poquito para atrás, versículo 31. Ahí le puse el manual de bioseguridad. Fíjense cómo dice: así apartarán ustedes de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no contaminen mi tabernáculo que está entre ellos, ni mueran por sus impurezas. Y miren, llamar a Levítico un manual de bioseguridad ayuda a entenderlo de una manera muy aterrizada. Había que apartar las impurezas para no contaminar el tabernáculo, porque Dios estaba en medio de su pueblo. Pero eso cambia la manera de verlo, porque ya no lo miras como solo reglas frías, sino como una forma de cuidar la santidad en medio de una comunidad real. Aquí está el punto. La impureza no era algo que se tomaba a la ligera. Tenía consecuencias, tenía límites, tenía efectos sobre la convivencia con la presencia de Dios. Así que el contexto de esta mujer no era pequeño. Su condición la colocaba en una situación muy seria, ¿sí?, dentro de la vida del pueblo. Entonces, si avanzo en este mismo capítulo 15, creo que es el versículo 25, a ver, Levítico 15, 25. Si la menstruación de una mujer dura más días de lo acostumbrado, o si el flujo de sangre es más abundante de que de costumbre, será impura mientras su flujo persista. ¿Sí? Eso tiene peso porque no era solo una molestia física, no era solo un tema privado. Su condición tenía una implicación constante sobre su lugar dentro de la vida comunitaria y espiritual. Aquí hay algo importante, el texto no está diciendo que ella era moralmente peor que otros. Está describiendo una condición que la mantenía en un estado de impureza mientras el flujo siguiera. ¿Sí? Eso significa continuidad, significa duración, significa que no era algo que pasaba y ya. Su situación seguía y seguía. ¿Sí? Vean el versículo 26, dice: toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. ¿Sí? Aquí la cosa se vuelve todavía más concreta. La cama, el mueble, lo que ella tocara en ese contexto quedaba marcado por esa impureza. Eso impacta porque ya no estamos hablando solo de cómo se sentía ella. Estamos hablando de cómo su condición afectaba su espacio cotidiano, su casa, sus objetos, su cercanía a otros. Esto toca una zona muy real del corazón, porque hay sufrimientos que empiezan a invadir todo lo que el ambiente de una persona tiene a su alrededor. Ya no se quedan en un rincón, se meten en la rutina, en los lugares, en la vida diaria, y poco a poco la persona empieza a sentir que hasta su entorno quedó condicionado por lo que carga. ¿Sí? Versículo 27. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo. ¿Sí? Eso muestra el nivel de distancia que generaba esa condición. No era solo ella está mal y ya. Era una situación que afectaba el contacto, la convivencia, la cercanía. Había límites reales alrededor de su vida. ¿Sí?
Aquí está el punto. No solo sufría físicamente, también vivía separada por lo que su condición implicaba. Eso cambia mucho las cosas, porque una enfermedad así no solo te duele en el cuerpo, también te va empujando a vivir lejos, con reservas, con distancia, como si tu sola presencia trajera problemas. ¿Sí? Y entonces, pues vemos esto, que no solo sufría, también aprendía a vivir con distancia. Y eso tal vez es de lo más duro, porque una cosa es pasar por dolor y otra muy distinta es acostumbrarte a que la distancia ya es tu normalidad, a que estar lejos o que estés aparte o limitado ya es lo que esperas. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con la vida real. Hay personas que ya no solo cargan una herida, ya aprendieron a organizar su vida alrededor de esta herida. Aprendieron a no acercarse tanto, a no esperar tanto, a no ocupar tanto espacio. Y cuando eso pasa, la distancia deja de sentirse extraña y empieza a sentirse cotidiana. Entonces, ahora sí, regresamos a ese versículo en Marcos capítulo 5, 25. Una mujer, 12 años, flujo de sangre. Ya pesa distinto esa frase. Ya entendemos algo del contexto que cargaba. No era solo tiempo. Era tiempo dentro de una condición que traía dolor y distancia. 12 años no solo de padecer, sino de sostener una realidad que la mantenía limitada. A veces uno lee rápido una frase bíblica y no siente todo lo que trae adentro, pero cuando la detienes un poco te das cuenta que hay vidas enteras resumidas en una sola línea. Esta es una sola línea, ¿sí? Esta es una de ellas. Entonces vamos a empezar a examinar este versículo. ¿Qué sientes? O sea, no la llama por su nombre. ¿Qué sientes al notar que no empieza con su nombre, sino con su dolor? Sí. Yo cuando leo esto, llegan momentos donde hay veces que la Biblia menciona el nombre de la persona con su discapacidad, pero aquí solo presentó el dolor, la enfermedad. Sí. Hay temporadas tan largas, tan duras, que las personas empiezan a ser identificadas por lo que padecen. Ya no aparece primero su historia completa o su voz o su identidad, aparece primero su herida. ¿Sí? La mujer del bastón, ¿no? La viejita del bastón. O el padre de familia que quebró. O el hijo que está dando mal ejemplo. ¿Sí? O el matrimonio que siempre pelea. Como que una identidad después de tantos años. Una cosa es tener un dolor y otra cosa es sentir que ese dolor ya te nombró, ya te presentó delante de todos, que se vuelva la primera referencia que tienen las personas sobre ti. ¿Poco eso no duele? Y quizás más de una persona sabe lo que es sentirse así. ¿Sí? Y ahí puse, hay dolores que duran tanto que empiezan a sentirse como identidad. Y tengo esta pregunta: ¿qué muere primero, el cuerpo o la esperanza? Hay dolores que duran tanto que empiezan a sentirse como identidad, ya no aparecen como etapa, ya no son yo soy, ya aparecen como yo soy así, ¿no? Mi vida es así, esto ya me definió. El tiempo puede hacer muy pesada una carga, puede volverla tan constante que uno deja de imaginar otra posibilidad, no porque quiera rendirse, sino porque el cansancio de seguir esperando también existe. Cuando algo dura demasiado, no solo se siente en el cuerpo, también se resiente la manera de imaginar el futuro. El versículo 26 dice: y había sufrido
mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Otras versiones dice le iba de mal en peor. No solo hay enfermedad, hay intentos fallidos, hay sufrimiento acumulado, hay ruina económica, hay empeoramiento y todo junto. Sí, hay dolores que no se quedan quietos, van dejando pérdidas alrededor, van dejando pérdida de fuerza, pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de tranquilidad. Cuando una persona ha probado muchas cosas sin resultado, el cansancio ya no solo es físico, también es emocional, también es interior. ¿Sí? ¿Qué te dice esta frase? Esta que estoy marcando aquí, dice, gastado todo lo que tenía. Hay dolores que vacían el cuerpo, la cartera, el tiempo, la paz. Y cuando eso pasa, la carga se vuelve total. Ya no afecta a una sola área, empieza a tocar todo. Eso tiene que ver con la vida real, porque a veces una persona no solo está cansada por lo que vive, sino por todo lo que intentó para salir de ahí. Todo lo que invirtió, todo lo que apostó, todo lo que entregó esperando alivio. Y cuando no funciona, el golpe se siente doble, sigue el dolor y se acabaron los recursos. Ahora imagínate que esta mujer fuera el IMSS, ¿no? Y le hacen su caso clínico. Ahí está. Paciente fémina no identificada. Como si fuera una historia clínico. Para que el cuadro se vuelva todavía más cercano. Para que no se sienta como un dato bíblico. ¿Sí? Como si fuera el reporte de una vida quebrantada en muchos niveles. ¿Sí? Lo vamos a leer más cerca. Fíjense. Dice, paciente fémina en edad reproductiva, quien acude por presentar sangrado transvaginal crónico de aproximadamente 12 años de evolución, de características persistentes y fuera de su periodo menstrual habitual. Refiere que el padecimiento inició de forma insidiosa, con persistencia progresiva a lo largo del tiempo, sin remisión completa. Durante este periodo ha recibido múltiples intentos de tratamiento sin mejora clínica, con fracaso terapéutico repetido y empeoramiento progresivo del cuadro. Asocia astenia, dinamia, fatiga fácil, debilidad generalizada, mareo ocasional, palpitaciones y disnea de esfuerzo, compatibles con probable anemia secundaria a pérdida crónica de sangre. Refiere además deterioro importante en su calidad de vida, limitación para realizar actividades cotidianas y afectación emocional por la cronicidad del padecimiento. La paciente menciona haber agotado sus recursos económicos en búsqueda de atención médica previa sin respuesta favorable. Por tiempo de evolución y características del sangrado, el cuadro es compatible con hemorragia uterina anormal crónica, con probable repercusión hematológica. Se sugiere integración diagnóstica con sospecha de anemia ferropénica secundaria a pérdida crónica, sin descartar etiología ginecológica, estructural, hormonal o hematológica. Tú lo lees y desde el primer párrafo yo me espanto. Qué difícil. Una cosa es sufrir y otra muy distinta es sentir que no hay avance real. Que pruebas y no cambias, que insistes y no mejoras, que pasa el tiempo y sigues igual o peor. ¿Sí? Aquí lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo es que deja ver una vida afectada por dentro, por fuera. ¿Sí? El dolor prolongado no solo se siente, también reorganiza la vida entera alrededor de este dolor, de esta herida. ¿Sí? Sus oídos estaban acostumbrados a escuchar: no hay cura, aléjate, eres impura. Escuchar durante tanto tiempo palabras que no levantan, sino que confirman dolor y distancia, eso deja marcas,
porque lo que uno oye una y otra vez termina queriendo instalarse por dentro, termina sonando aun cuando ya no lo están diciendo. ¿Sí? ¿Cómo eran los pensamientos de esta mujer? ¿Qué era lo que podría esperar ella en su mente delante de su dolor? Pero entonces el siguiente versículo, Marcos capítulo 5, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús. Esta vida de esta mujer representa tantas personas que han intentado todo por cubrir esa herida, por cubrir esa vergüenza, por salir del escondite, por tratar de eliminar el miedo, ¿sí? Y nada servía hasta que escuchan hablar de Jesús. Ahí algo cambia. Todavía no ha pasado nada visible, todavía no ha tocado nada, todavía no ha sido sana, pero ya oyó. Eso importa mucho en lo que está narrando la Biblia, porque a veces el primer giro en una historia no empieza con una solución inmediata, sino con una noticia distinta entrando en el oído. Después de tantos años de escuchar cosas duras, escuchar de Jesús abre otra posibilidad. No la resuelve todavía, pero sí interrumpe el ambiente, sí introduce algo nuevo en medio de tanta carga. Entonces aquí está el primer paso. La esperanza no siempre llega haciendo ruido. A veces llega así, como una chispa, como un movimiento interno, aún pequeño, pero es real. ¿Sí? Eso cambia mucho las cosas, porque una persona puede venir de años de dolor y aún así, al oír de Jesús, sentir que algo se mueve otra vez. No estamos hablando todavía del milagro visible, estamos hablando de ese momento en que por dentro vuelve a encenderse una posibilidad. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Mucha gente piensa que es que tú le tienes que tener fe al tecito, el fe a que vas a sanar. Hablan de la fe a lo que sea de forma generalizada, pero la fe que Dios nos enseña es la palabra de Cristo. Que no te roben a Cristo, ¿sí? Es muy importante, es cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó el mensaje, cuando escuchó de otros, lo que hacía Cristo es lo que trajo esperanza. La fe no apareció de la nada, no nació de un esfuerzo mental vacío, nació al oír, nació cuando un mensaje entró y produjo algo adentro, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo que escuchas sí importa. Lo que entra por el oído puede alimentar miedo o despertar fe. O puede hundirte más o puede abrir espacio para creer. En esta historia lo primero que se mueve no es la mano, es el corazón que oyó algo distinto. Miren cómo dice el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 67. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Miren, cuando empiezan a decir es que ven, te invito a una reunión aquí en casa, vamos a estudiar de la Biblia, y uno puede decidir si no va, si va, y empiezan esas batallas en la mente. Aquí Jesús te está preguntando a ti claramente, directamente a ti, como lo está haciendo a mí. ¿Te quieres marchar? No es una pregunta de Juan el Bautista. Dice, Jesús le preguntó, ahí dice que a los 12, pero cualquiera que quiera seguirle, es esta pregunta también. ¿Te quieres marchar? Hay momentos en que uno sí siente ganas de irse, de soltar, de ya no insistir, de tomar distancia, de regresar al escondite, de volverse a cubrir con lo que se cubría. No siempre es por rebeldía,
A veces por cansancio, por confusión, por el peso de lo vivido. Esta pregunta pone sobre la mesa una decisión interior. ¿Qué haces con Jesús cuando estás frente al límite? ¿Te vas? ¿O te cierras? ¿Te apartas? La pregunta de Jesús no presiona, pero sí confronta. Sí obliga a mirar el corazón y reconocer hacia dónde se está inclinando. ¿Sí? El versículo 68 dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No está diciendo que ya todo esté resuelto. Está diciendo algo más profundo. Está diciendo: Pedro, fuera de ti, Jesús, no hay dónde encontrar vida. Las palabras de Jesús no son una opinión más, no son un consejo bonito, son palabras que tienen vida, contienen vida. Eso cambia la manera de escuchar. La mujer oyó hablar de Jesús y esa noticia había algo distinto, algo que no sonaba como condena ni como una puerta cerrada, sino como posibilidad de vida. Cuando una persona reconoce eso, el oído ya no escucha igual. ¿Sí? Entonces, fíjense, si tenemos que desmenuzar todo este versículo, ¿qué es lo siguiente que sucede? Empieza a reactivar el corazón y entonces ella empieza, digámoslo de esta forma, cuando yo hablar de Jesús, es lo que dice la Biblia de la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve, pero lo que viene a continuación, ese y vino, es el fruto de tener fe. Y lo dice Santiago capítulo 2 versículo 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Híjole. Ahora, ella, yo creo que, miren, ella vino, o sea, está ahí, todavía no ha tocado a Jesús, pero sigue con miedo, sigue débil, tal vez sigue dudando, pero vino. Eso tiene mucho valor, porque una cosa es sentir una chispa de esperanza y otra muy distinta es moverte hacia ella. Esta mujer no llegó desde la fuerza perfecta, llegó como pudo, pero dio el paso. A veces pensamos que para acercarnos hay que venir firmes, completos o seguros, pero aquí no se siente eso. Se siente fragilidad, se siente temor y aún así se siente movimiento. No vino porque ya estaba fuerte, vino porque algo adentro la hizo avanzar. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, es como el hijo pródigo en la parábola, dice que volvió en sí. Sabemos que hace su plan, ¿no? De ser como los jornaleros, pero está reconociendo dentro del plan que en la casa del Padre le iba a ir mejor. Esa era la esperanza, ¿sí? Dentro de lo que está produciendo nuestra cabeza por la esperanza de haber escuchado a Jesús, probablemente Dios tiene mejores planes de lo que tú estás imaginando, ¿sí? Ahora, la fe de esta mujer no se quedó en una idea bonita, ¿no? Entre comillas. No se quedó en qué bueno sería. Se convirtió en movimiento, en acercarse. ¿Sí? Esa es la fe verdadera. Toca la vida práctica, se expresa, se mueve, da pasos. No porque todo esté claro, sino porque el corazón ya se inclinó hacia Jesús. Esta mujer no solo creyó algo, empezó a actuar de acuerdo con lo que había empezado a creer. Pero fíjense, esa acción de vino, es una radiografía este versículo de esta mujer, porque dice que vino por detrás. ¿Sí? La vergüenza te hace acercarte escondiéndote. Quiero decir, como que sí quieres ayuda, pero que nadie te vea, ¿no? Es lo que hace la vergüenza muchas veces, ¿no? Quieres acercarte, pero no te acercas. Quieres pedir ayuda, pero no hablas. Quieres salir, pero sigues escondido.
¿sí? Hay personas que sí buscan a Dios, pero todavía por detrás. Oran, pero esconden realmente lo que pasa. Eso es lo que hace la vergüenza, ¿sí? No siempre el primer acercamiento sale limpio y suelto así. A veces una persona así viene a Jesús, pero todavía cuidando de no ser vista, no ser expuesta, no ser notada demasiado. Y aún ese acercamiento escondido deja ver que a pesar de la vergüenza, el corazón ya no quiso quedarse tan lejos. Ahora, quiero que observen cómo es que la vergüenza puede ser el instrumento que usa el diablo. Y lo vemos ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 28. Fíjense cómo dice, esta es nueva traducción viviente. Dice, está bien, pueden ir, contestó el faraón. Este es el momento donde están las plagas, donde ya el pueblo de Dios era esclavo delante del faraón, delante de los egipcios. Entonces Dios le había dado una instrucción a Moisés para que todo el pueblo fuera a adorarla en el desierto, ¿no? Y sabemos que el faraón no quería dejarlos ir, y esta era la razón de las plagas que Dios mandaba. Entonces fíjense cómo dice, los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios. ¿Se acuerdan qué eran los sacrificios? Era la ley, era lo que se había dicho para limpiar esas impurezas, ¿no? Para pagar el precio. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Pero no se alejen demasiado. Es como si dijeran, deja un pie en lo que te mantiene esclavo y un pie en lo que Dios te quiere ofrecer. No se alejen demasiado. Vive cerca de tu pecado, vive cerca de tu herida, vive cerca de tu vergüenza, para que cuando algo no te convenza de Dios puedas regresar. Que acá te cuidamos, ¿verdad? Mangos. Versículo 29. En cuanto salga de tu presencia, le respondió Moisés, oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, Faraón, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y tú dices, sí, híjole, te chamaquearon muy, ¿no? Pero así nos pasa. ¿Sí? Importa si el corazón lo va a sostener la verdad o si solo está cediendo por la presión del momento. Hay acercamientos a Dios que parecen sinceros por fuera, pero por dentro siguen negociando, siguen reteniendo, siguen dejando abierta la puerta para volver atrás. Y aquí hay algo muy importante. Cuando se trata de libertad, la mentira y la ambigüedad siempre terminan estorbando. La mentira y la ambigüedad siempre terminan estorbando tu vida, tu libertad. ¿Qué sucede en el versículo 30? Entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas. Versículo 31. El Señor hizo lo que Moisés pidió y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. No quedó ni una sola mosca. Versículo 32. Pero el faraón volvió a ponerse, ¿qué dice ahí? Terco, y se negó a dejar salir al pueblo. Si tú empiezas, ¿por qué digo que tiene una relación con lo que estamos leyendo de estar por detrás? Es que la vergüenza es ese negociar, es todavía considerar tu dolor, considerar esa falsa identidad, considerar todo ese concepto alterado, provocado por la vergüenza, provocado por la herida o la enfermedad que tenía esta mujer, ¿sí? Como si se volviera el lugar seguro, aunque traiga dolor, aunque traiga tristeza, se volvió tu lugar seguro, y el salirte de ahí, ¿sí? Es escuchar esa voz de no te vayas muy lejos. Y esto es lo que hace el diablo. Se pone terco y no quiere que estés libre. Obviamente nosotros no hacemos sacrificios, ¿sí? Porque el sacrificio perfecto se llama Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si lo tuviéramos que leer en este nuevo pacto, es como si te dijera,
no estés tan cerca de Jesús. ¿Sí? Una cosa es experimentar alivio y otra muy distinta es rendirse de verdad. Una cosa es querer que se quite la presión y otra cosa es soltar el control. Porque hay personas que sí quieren sentirse mejor, pero todavía no quieren dejar ir lo que las mantiene atadas. La terquedad puede hacer que alguien vuelva a cerrar la puerta aún después de haber visto la mano de Dios. ¿Sí? Y luego, si regresamos ahí a Marcos capítulo 5, versículo 27, esa acción de vino, o sea, vemos que esa parte que dice por detrás, habla que todavía había vergüenza, pero luego entra entre la multitud. Y muchas veces, digo, ya lo hemos visto en otras sesiones, como que no siempre la multitud ayuda mucho. Estorbaba cuando Zaqueo quería encontrarse con Jesús, se subió a un árbol y fue que Jesús le dijo, bájate que quiero estar en tu casa, ¿no? Pero decía la palabra, ¿no? Que le estorbaban porque él era muy chaparro. o cuando 4 hombres agarran a un paralítico. ¿Y qué dicen? Que vieron la multitud, que no los dejó entrar. Entonces, pues, quién sabe cómo se treparon, ¿verdad? Abrieron el techo y lo llevaron a Jesús. Aquí la idea no es estar criticando a la multitud, sino que la fe de haber escuchado a Jesús sí o sí nos ponga delante de Él. No pierdas tiempo peleándote con la multitud. No pierdas tiempo como no sé si recuerdan esta sesión que escuchamos también de Bartimeo, que gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y le valía que la multitud lo callara. ¿Sí? Hay multitud que Dios sí manda. No sé, ahí mismo en Bartimeo dice Jesús que dijo, tráiganmelo, ¿no? Entonces hubo parte de la multitud que sí escucha la voz de Dios, que sí te ayuda, que le dijeron, ánimo, te llama el maestro, ¿no? Ánimo, ten ánimo. Y también la Biblia nos habla que hay una multitud. Dice en Hebreos 12:1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ahí hay otra multitud, pero es una multitud de la vida de fe. ¿Sí? No toda multitud tiene que ser una amenaza. No toda la presencia alrededor tiene que significar juicio. Aquí la imagen es distinta. Es una multitud vinculada a la fe, al camino, a la perseverancia. Cuando uno ha vivido mucho, ¿sí?, bajo vergüenza, fácilmente se siente como si toda la multitud observara para condenar. Pero este versículo presenta otra atmósfera, ¿sí?, otro ambiente, una que no empuja a esconderse, sino a correr. Una que no te aplasta, sino que enmarca una vida de fe. Y luego este mismo versículo dice, quítense todo peso que te impida correr. Una cosa es querer avanzar y otra muy distinta es hacerlo cargando cosas que frenan cada paso. Hay cargas que no siempre parecen escandalosas, pero sí estorban, sí cansan y sí retrasan. Si hay personas que no se sienten, que no sienten que todo esté mal, que para ellas es correcto que avancen, aunque sea despacio, no se han detenido por falta de deseo, o sea, se van deteniendo por el exceso de peso que traen en su corazón. Y es muy claro, para correr hay cosas que no se pueden seguir cargando igual. La vida de fe también implica soltar lo que está estorbando el paso. ¿Sí? Por eso dice que nos impida correr. ¿Sí?
hay tropiezos reales. Hay cosas que hacen caer, que enredan, que frenan la carrera. Y por eso este versículo no habla solo de correr, sino de quitar primero lo que estorba. ¿Sí? Uno puede tener ganas sinceras, ¿no?, de avanzar, pero si no reconoce lo que está enredado en su vida, en su corazón, pues vas a seguir tropezando en lo mismo. Sí, no es condenar por condenar. O sea, este versículo como que ubica o señala, empieza a ayudarte a ver qué está impidiendo seguir con claridad. Sí, por eso dice especialmente el pecado. Especialmente el pecado. Sí, especialmente el pecado. Y más adelante nos dice, corramos con perseverancia. La vida de la fe es ser constantes. Porque esta mujer llegó y todavía había vergüenza, por eso llegó por detrás. Todavía estaba esa presión que había provocado la vergüenza, esa entre la multitud. Nos está diciendo, acuérdense la presión que ella tenía. Acuérdense lo que significaba para ella, que se supone que no tenía que tocar a nadie porque los volvía inmundos a todos. Bueno, no inmundos, impuros. Impuros es la palabra correcta. Sí. Y el llamado es a seguir corriendo. Vamos a correr. No te pares. No te pares. Sí. La fe no siempre quita el miedo primero. Muchas veces te hace avanzar con todo y miedo. Sí, a veces creemos que dar un paso necesitamos sentirnos totalmente seguros, totalmente resueltos, totalmente en paz, pero no siempre funciona así. Hay personas que dicen que así debe de ser, pero son muy mentirosas y su vida no refleja lo que realmente dicen. Eso luego la Biblia hablaba de los religiosos que decían, le ponen cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden cargar. ¿Sí? El miedo puede seguir presente y aún así la persona puede avanzar. No porque el miedo mande, sino porque la fe empezó a tener más peso que el miedo. Hay que entenderlo de esta forma. Entonces el valor no se mide por la ausencia de temor, sino por la decisión de moverte hacia donde debes de ir, aún temblando. ¿Sí? Entonces vemos que esta mujer tocó el manto de Jesús. Tocó el manto. Después de cargar tanto dolor, tanta carga, tanto tiempo sintiéndose mal, tocar a Jesús fue un acto de fe. No fue un gesto vacío, no fue un movimiento cualquiera. Fue la expresión concreta de un corazón que después de años de desgaste todavía decidió extenderse hacia Él. Sí. Una cosa es hablar de fe en general y otra muy distinta es verla de esta forma, en una mano que se alarga, sí, después de tanto cansancio. Aquí la fe no luce grande, ¿verdad? Como Bartimeo, que era escandaloso y que todos escuchaban, hijo de David, que es una fe callada. Sí, luce grande porque salió de una historia muy golpeada y aún así se atrevió a tocar. Pero aquí vemos en la palabra diferentes personas que se encuentran con Jesús y su fe tan diferente, con tantos dolores, con tantas historias, con tantas heridas, pero cuando escuchan hablar de Jesús, ese mismo efecto tiene que estar con nosotros. Cuando vemos esto en Marcos 5:27, la gente se va perdiendo entre estas partes. Que sí escuchan hablar de Jesús, pero no, su fe nunca dio fruto. Nunca dio fruto, pues porque la vergüenza los hizo regresar a lo que eran esclavos, o porque el qué dirán era más fuerte, esa multitud era más fuerte. Entonces sí escucharon de Jesús, pero por la multitud quedaron donde están.
Hay gente que tocó a Jesús, pero regresó atrás. Sí. Dice el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sí? Aquí aparece una convicción interna y luego una transformación corporal inmediata. Lo que ella decía y lo que ella sintió quedan unidos en este versículo. Ya no solo vemos una mujer que se movió, vemos a una mujer que iba sosteniendo una certeza al acercarse, y luego el cuerpo confirma lo que acaba de ocurrir. ¿Sí? El azote que la había golpeado por tanto tiempo, aquí encuentra, ¿sí?, una sanidad, un término. Ahora, muchos no lo ven, pero aquí hay un milagro en lo que voy a regresar tantito. Entre el oyó y vino ocurre algo. Entre esa fe que es una certeza de lo que se espera, en una convicción de lo que aún no se ve, en eso de primero escuchó a Jesús y luego la fe que dio fruto, en medio estaba pasando algo, porque la vergüenza ataca nuestro mundo interior y la palabra de Dios empieza a transformarlo por completo. Muchos piensan que la vida con Cristo es que tú le eches ganas, pero estás totalmente equivocado, equivocada si lo piensas de esa forma, porque no se trata de que tú le eches ganas, no necesitarías a Cristo para eso. La realidad es que nosotros necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque no soy yo o no es nadie tiene el derecho para cambiar tus pensamientos, lo hace el Espíritu Santo. Mira cómo dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y miren lo que dice: al cambiarles la manera de pensar, a restaurar lo que hizo la vergüenza, a que no tengas ese pensamiento cuando llegó el pecado, ¿no? ¿Recuerdan lo que hubo en Génesis? Que no se avergonzaban, pecaron y se avergonzaban y tenían miedo y se cubrieron y se escondieron, ¿no? Es Dios, dice, deja que Dios te transforme. Cuando Él cambia tu manera de pensar, empiezas a reconocer las cosas, ¿sí? Empiezas a decir, no puedo con esto, Señor, te necesito. La Biblia está ahí para que tú entiendas que no puedes tú solo. No es que todos seamos super santos, sino hombres y mujeres que hemos reconocido que no podemos delante de un Dios que sí puede. Dice que tienes que dejarlo. Claro que no vas a tener fuerzas para separarte de aquello que te agrada. El pecado en este mundo no se representa como algo asqueroso. Se representa como en ese inicio, como ese fruto codiciable, placentero, pero el único que puede alejarte de eso se llama Cristo Jesús. Ese es el que puede cambiar la forma de pensar, y cuando cambia la forma de pensar te transforma en una nueva persona, y cuando te transformas en esa nueva persona, es lo que dice al final, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja ¿en quién? En ustedes, en nosotros, en mí, en ti. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Sí. No todo depende de la fuerza humana. No se trata solo de apretarte más, exigirte más, producir más desde ti mismo. Dios trabaja en ustedes. Él da el deseo y da el poder.
Él mueve por dentro y también capacita para responder. Cuando Dios obra, no solo te señala el camino, también empieza a producir dentro de ti lo que necesitas para caminarlo. Y quiero terminar con este versículo. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podamos ver y reflejar. Ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esa transformación es real, es progresiva. No está hablando de una apariencia superficial. Habla de llegar a reflejar la gloria del Señor. Habla de ser hechos más parecidos a Él. Eso llega a algo más profundo del corazón. No se trata solo de salir del dolor, se trata de ser transformados. O sea, esto no es para gente dolida. O sea, los estudios de la Biblia no es como para que el que está en depresión o el que está enfermo. Es para ser transformados. De que el Señor, por su Espíritu, vaya haciendo una obra que se note en lo que reflejamos, ¿sí? Más y más, poco a poco, de verdad, no por actuación, sino por una transformación que viene de Él. ¿Sí? Y cuando vemos esto, que Jesús confronta la vergüenza, no lo hace con humillación, no lo hace con rechazo, no lo hace con distancia. La confronta porque no la deja que mande en tu vida. ¿Sí? La vergüenza ya no es el final de la historia. ¿Sí? Justo ahí, donde la esperanza ya había muerto o está muriendo, Jesús entra, ¿sí? En ese lugar donde la persona había vivido escondida, se acerca con verdad, y es una verdad que no te aplasta, sino que abre un camino para sanar.